Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, sobre las propuestas que el Señor nos trae. Estamos ya en el capítulo 24-25 de este Evangelio tan interesante, y aquí el título o el tema principal que nosotros encontramos según los estudios bíblicos, ¿verdad? Profundos, serios, es sobre el fin del mundo y el juicio. El fin del mundo y el juicio. Es entonces una reflexión que la iglesia, la comunidad eclesial está realizando, la comunidad, con esta experiencia que han tenido con Jesucristo, ciertamente. Y ahora nos proponen, con respecto al fin del mundo y sobre todo con respecto al juicio, como un momento de juicio final, como le llamamos nosotros. Vamos a ir mirando entonces estos dos capítulos importantes, capítulo 24 y capítulo 25. Con esto entonces hemos pasado prácticamente, casi sin darnos cuenta de nuestro estudio que fuimos haciendo todos los días con Ñande Yarañe, de la caída ya experimentada de Israel, Israel que prácticamente se siente como en un camino pero frustrado. ¿Pero por qué? Porque justamente no están aceptando al Mesías. Eso es lo que el evangelista Mateo está queriendo presentar. Es esa frustración, y por eso te está hablando de una caída que experimenta Israel al no reconocer en la persona de Jesús de Nazaret al Mesías, es decir, a Dios que se encarna, a Dios que entra en nuestra historia. Y por lo tanto, de la caída de Israel a esta visión del fin del mundo. Entonces, atención, lo que nos está queriendo decir aquí. Esto ya tenemos que abrir los ojos y entender en un sentido teológico,
Porque si yo le digo el fin del mundo, posiblemente me calcula llegita más belleta, ahora que hay que la fin del mundo, llama nombata, o apatan la daipaimba eva. Posiblemente eso estamos pensando. ¿Cuándo nos vamos a morir todos? ¿Cuándo lo que va a venir? No sé qué cosa. Lleva, vea la calcula. No tiene nada que ver el fin del mundo entonces en este sentido. No tiene nada que ver. Jesús mismo después va a decir, ¿verdad? Ni yo no sé, dice, solo eso es en el pensamiento y en el deseo del Padre, dice. Bueno, Él es el que sabe con respecto al final, así como nosotros estamos pensando en el fin del mundo. Entonces, ¿qué será el fin del mundo? En este caso para San Mateo. Les adelanto ya para no esperar demasiado la respuesta final, pero después vamos a seguir insistiendo sobre este aspecto. El fin del mundo, al final de cuentas, es el fin de una etapa de todo lo que Dios fue revelando durante el Antiguo Testamento, y aquí entonces se está revelando con la presencia nada más y nada menos que de Dios, que entra, que se encarna en nuestra historia. Fin del mundo significa fin de una etapa, de una historia. Él añade fin del mundo entonces. Fin del mundo quiere decir fin a una situación de vida que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, podemos decir fin del mundo puede ser fin a la corrupción. Fin de la corrupción. Fin de, no sé, de una hegemonía de ciertos elementos que solamente nos están haciendo mal. Fin de ese vicio. Apitá, diga tú y nunca ella. Entonces, vea la fin del mundo, Gina. Entonces, ¿a qué está apuntando realmente aquí el fin del mundo? Según la comunidad cristiana y la iglesia que está reflexionando y está entendiendo en la palabra de Dios. Aquí se está entendiendo entonces a fin de una era, a fin de un momento histórico de nuestra vida que ahora con la presencia de Jesús, aceptándolo, porque eso pues es lo que nosotros estuvimos hablando. Y aquí entonces para Israel, esta caída, por eso que después te pone con fenómenos, ¿verdad? Cómo se realiza ese fin del mundo. Es una caída catastrófica, europea. Porque justamente ñande ya aquí está la verdadera salvación, la irrupción, decimos también nosotros. Esa palabra, irrumpir, irrupción, una entrada de Dios en nuestra propia historia, eso nos anima más y tal vez entendemos mejor de lo que significa para nosotros el fin del mundo. Que al final de cuentas sería mejor también explicarlo, más que decir fin del mundo, el comienzo de una nueva etapa o el comienzo de una nueva era. Y cuando comienza algo nuevo, quiere decir que termina lo viejo. ¿Me entendeba? Entonces, hacia ahí, esa tiene que ser la clave de lectura. Pea, ñandena, ñantendero. Entonces vamos a hablar de cualquier virorey. Vamos a hablar que cuando va a venir, hay que yo he visto lo en el cielo y que apareció no sé qué cosa. Hasta hace poco, ¿verdad? Algunos pasaban ahí por WhatsApp, etcétera, etcétera, imágenes o filmadas en la nube que apareció, no sé, alguien sobre un caballo, que las nubes con una espada. No, hombre, cualquier virorey. Eso se puede hacer hasta en Photoshop, se puede hacer, ¿verdad? Y entonces yo le estoy engañando a todo el mundo, porque hay mucha gente que les gusta hacer esas cosas, Y como nosotros, nos falta una formación bíblica profunda de entender verdaderamente lo que significa la propuesta del Evangelio. Veo que hay problema con esta cuestión de los protestantes, ¿verdad? Que nos meten con una influencia, por ejemplo, oye, entonces la gente escucha, entonces entiende. Que ya ama, que uma, fecha, hasta qué día, qué hora y en qué lugar va a comenzar el fin del mundo. Mira. Esas cosas no son, entonces, de la Biblia. Esas cosas no son de la Biblia. La Biblia por lo menos no dice eso. Eso tenemos que estar bien seguros, bien seguros. Eso no dice la Biblia. La Biblia entonces tiene que ser bien entendida, tiene que hacerse una exégesis profunda de lo que la comunidad, es decir, la iglesia, la eclesia, esa primera comunidad cristiana que ha seguido a Jesús ha entendido y ahora comprende y dice ante situaciones de un contexto histórico, entonces nos está proponiendo y nos está diciendo, el ande fin del mundo. ¿En qué consiste o cuál tiene que ser tu fin del mundo, verdad? Yo también a mucha gente le solía decir, verán, dele mano ya vengo, pero hablando de fin del mundo. O sea, ¿qué quiere decir el mundo? Incluso nosotros estamos estudiando desde San Mateo, pero si después entramos y comenzamos a estudiar desde San Juan, él luego tiene varias acepciones, es decir, varias definiciones, muchas formas de decir la palabra cosmos.
cosmos, la mundo, la griego, cosmos. Y ahí te habla también del fin del cosmos, del fin del mundo. Pero el cosmos, por ejemplo, para Juan, una de las acepciones y de los significados es el mal de por sí. O si no, el mundo de por sí. Y así, le va dando significancias a cada uno de esos términos. Vamos a volver entonces enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con este conmovedor gesto de respeto se presentó al Papa el nuevo embajador de Nigeria ante la Santa Sede. Paul Oga Adigbu vino con su familia para esta primera visita oficial. El embajador le regaló al Papa una serie de vasos sagrados para la misa. El Papa le regaló los escritos más relevantes de su pontificado. El Papa también resaltó la importancia del apoyo de la familia al embajador y les dio su bendición. La fuerza de la familia. And of course, this is the strength of the family. And with this we go forward. Casi la mitad de los 200 millones de habitantes de Nigeria son cristianos, pero muchos sufren persecución. Este año la violencia yihadista ha matado a más de 100 cristianos. Ayuda a la Iglesia necesitada denuncia que la persecución religiosa sigue aumentando en este país. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo que nos propone, el Evangelio de San Mateo que nos trae aquí directamente su teología. Nosotros decíamos que aquí se tiene la certeza de que el mundo acaba. Se tiene la certeza de que el mundo acaba. Eso es lo que te dice San Mateo. Pero entendamos bien qué significa ese mundo que acaba. ¿Qué es lo que tiene que terminar? ¿Y qué es lo que tiene que comenzar? Entonces con la presencia de un Dios que se ha encarnado y que entra en nuestra historia. ¿Me entendés? Y esto es lo lindo, ¿verdad? De la teología, cuando uno entiende bien, cuando uno lee y no lo hace solamente literalmente, así como está escrito, porque si uno no entiende lo que hay por detrás, ¿verdad? Entonces no va a entender nada del mensaje bíblico. Y ahí es donde nos confundimos. Y después entonces damos saltos nosotros desde un razonamiento ilógico, porque no va dentro de la lógica de lo que el autor sagrado y la comunidad quieren transmitir. Y entonces ahí pensamos ya en un Dios mágico, en un Dios que interviene a Eñonte, cuando a él le gusta, un Dios déspota, ¿entienden? Y de ahí nuestras preguntas, ¿por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios hace aquello? Y sin embargo, nuestro Dios no es así. Es un Dios que al contrario se encarna. La encarnación quiere decir eso. Un Dios que entra en nuestra vida donde nos pide a nosotros colaboración. Quiere decir que si hay pobreza no es porque Dios hace que exista la pobreza. Eso es porque Él necesita nuestra colaboración. En el sentido de que somos nosotros hoy los responsables de que esa pobreza desaparezca. Pero si nosotros somos corruptos, entonces no es Dios el corrupto, somos nosotros, a quienes nos ha dejado la libertad, nos ha dado todo en nuestras manos. Pero es mucho más fácil después echarle toda la culpa a Dios, ¿verdad? Que echarle la culpa, o sea, decirnos en comunidad, porque de las cosas negativas, del mal. Yo recuerdo una frase antes, cuando comenzó recién, ¿verdad? Después del golpe, después de todo, se hablaba de la democracia, incluso hubo todo un eslogan. A través de la iglesia también se insistía mucho en la formación cívica, moral, política, porque estábamos destruidos y hasta ahora pienso que todavía no nos hemos formado en una verdadera polis política, ¿verdad? En preocuparnos verdaderamente por la gente, ¿verdad? A pesar de que decimos que somos de la gente, para la gente, y elíjame porque yo, pero al final de cuentas, y entonces ese eslogan decía, Pe Paraguay ñande yaipotaba, ñande mante yayapota. Es interesante. Esa frase, en realidad, es una frase muy acertada, ¿verdad? Por lo menos bíblicamente y por lo menos de lo que te hace el resumen y la esencia de la vida cristiana. Pe Paraguay, peche roga pupe, peche comunidad, peche trabajo jave, peche hipotá, ñande mante yayapota, ñande mante yayapota. ¿Se dan cuenta? Es decir, no hay una cuestión mágica. La fuerza y la ayuda de Dios siempre nos habla, nos anima, nos fortalece, pero para que nosotros entonces lo hagamos realidad. Somos nosotros quienes hoy, como cristianos auténticos, comprometidos, tenemos que hacerlo realidad, ¿verdad? Una de las cosas interesantes, otra de las frases que va en concomitancia con esto, ¿verdad? Que estamos diciendo, Don Bosco, por ejemplo, le decía a sus jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuando les estaba hablando sobre una responsabilidad, le decía justamente, Dios, dice, nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Esa es una frase que al final de cuentas es una frase que está sacando de la Biblia, ¿verdad? Él lo transforma un poco, ¿verdad? Pero como diciendo que la responsabilidad de un cambio en la sociedad, del cambio en nuestras familias, del cambio en nuestra iglesia, depende de quién y depende de nosotros. Dios nos ha puesto en este mundo, es decir, aquí es el querer de Dios, la voluntad de Dios, y al mismo tiempo, por otra parte, quiere decir que nosotros, estando en el mundo, tenemos una misión específica. Y antes de para algo vinimos. Hay un para qué de las cosas, ¿verdad? Un para qué de las cosas. ¿Por qué el Señor nos llamó a nosotros?
si nosotros vamos a hablar de la medicina, de la biología, etc., nosotros fuimos quienes, entre comillas, ganamos esa carrera de fecundar justamente en el seno de nuestra madre, de fecundar, de venir de las millones le estoy diciendo. Por eso tenemos que hablar un poco de biología en este sentido, dentro de la sexualidad, cuando uno habla, ¿verdad? Hay posibilidades de millones de ser fecundados. Y sin embargo, yo que estoy aquí, vos que estás ahí, todos los que estamos aquí y estamos vivos hoy, aquí coleando, por decirlo así, es porque hemos fecundado, es porque hemos llegado, entre comillas, digamos, hemos ganado la batalla entre millones, ¿entienden? Hemos ganado la batalla entre millones. Pero entonces, el por qué justamente yo, por qué yo y por qué no fue el otro, el que venía detrás de mí o el que venía antes de mí, ¿verdad? Entonces, este es el misterio de la vida. Aquí nosotros nos quedamos sorprendidos ante un misterio tan grande de la vida y eso que pertenece a Dios. Y entonces desde ahí uno puede entender esta frase, como yo les decía, de San Juan Bosco, ¿verdad? Que decía, Dios nos puso en este mundo para, viste que está el para, servir a los demás en este caso, ¿verdad? Él le agrega ese servicio, el servir. Es decir, tu vida, mi vida, tiene que tener sentido. Maraico, a ver, ¿es para servir a los demás o para servirme de los demás? Oye, ahí. Entonces, tenemos que ver y tenemos que comprometernos seriamente para hacer ese camino. Bueno, entonces aquí nosotros decíamos que el mundo, así como nos presenta el Evangelio de San Mateo, se tiene la certeza de que el mundo acaba. Acaba un periodo, una forma de vida tal vez para cada uno de nosotros y ahora nos comprometemos a un nuevo estilo de vida. Precisamente, el destino de Israel es una muestra de que el fin anida ya en nosotros. Vuelvo a repetir esta frase porque creo que esto nos va a iluminar mejor de lo que estamos diciendo para entender lo que es el fin del mundo. Vuelvo a repetir. El destino de Israel es una muestra de que el fin del mundo, en este caso, anida en nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. Qué hermoso que es este capítulo 24 y este capítulo 25, porque aquí nosotros estamos reflexionando sobre el fin del mundo y el juicio final.
pero habríamos parado ya desde el comienzo para que entendamos bien, ya entender ponana, va a ser la fin del mundo. Porque ya digo la gente ya no lleva ya de la fin del mundo a que atapea o atamoa o sununutapea o sununutamoa lleva. Entonces algunos, mi protestantes, hombo fecha pa hoy, y tal hora, tal día, en tal lugar, oñe penuta, que esto, que aquello. Pero aquí, recuerden que esta es una reflexión dentro de un contexto histórico. La Biblia se escribe dentro de la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. Y ellos se entienden entonces, toda la Biblia se centra desde Jesucristo. Desde Jesucristo. Y por eso el fin del mundo, en realidad, como decíamos nosotros cuando dejábamos el bloque anterior, decíamos nosotros, el destino de Israel es una muestra de que el fin del mundo anida ya en nosotros. Vuelvo a repetir porque esto es esencial. De J4, entonces J4 también para el fin del mundo. Anila ña ponanduve arakaiko utarakaiko la sununumbata arakaiko la joataco aracoaña de acá área llevan llama nombata y ni putumbata. La gente que así de habla, ¿verdad? Bueno, porque hay muchas influencias, ¿verdad? Hay muchas reflexiones, ¿verdad? De los géneros literarios, por ejemplo, los géneros apocalípticos, ¿verdad? Que hay que entender bien. Lástima la ñandeña y San Mateo, el segundo recién, 27 libros ya le cogen Apocalipsis, el último libro, ¿verdad? Ahora que ya estudiaste, esperemos que tengamos vida todavía, ¿verdad? Porque tenemos que profundizar, ¿verdad? Tenemos que ir poco a poco y hay que pedirle a Dios vida para poder seguir reflexionando esta maravilla, ¿verdad? De la propuesta de Dios y de entender lo que significa el fin del mundo. Entonces nosotros estamos haciendo como una introducción y decíamos que el destino de Israel. Pero ¿por qué el destino de Israel ya está mostrando que el fin del mundo ya anida entre nosotros? Porque aquí la comunidad cristiana, entonces la iglesia comienza a reflexionar y dice, bueno, aquí Israel no le aceptó a Jesucristo, es decir, al no aceptar a Jesucristo como único Salvador, entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel entonces, aquí llegó ya entonces su destino, o sea, este ya es su fin del mundo, en el sentido de que no está aceptando esta nueva condición y este inicio nuevo, que será justamente para quien el judaísmo termina con esto, es una forma de decir, y ahora comienza el cristianismo. Y entonces, el fin del judaísmo, el fin de la revelación, el fin de las promesas, y ahora entonces comienza con la nueva era, que sería entonces Jesucristo, centro, único. Aquí entonces está el Salvador, es Dios entonces que se encarna. Esta es la reflexión profunda y esta es la pelea, digamos, entre comillas, ¿verdad? De esta comunidad judeo-cristiana que reflexiona, que entiende, que mira el Antiguo Testamento y que está diciendo, bueno, va el añande yara o moiba que peñandere non debe lleva. A peñande ya ella, a peñande, ya entende ponaba, va peñande yara o prometeba que. Entonces de ahí nosotros estamos mirando y diciendo, bueno, aquí comienza esta nueva era. Con esto entonces el fin del judaísmo, el fin de ese mundo anterior, de las concepciones religiosas o de esa concepción de las promesas que en realidad ahora se han realizado, que ahora entonces se han ya hecho realidad en la vida de Jesús, en la vida del cristianismo. Vivimos entonces nosotros, según la teología de San Mateo, en los últimos tiempos. Cristo llega, ahí está. Es entonces el Jesús que llega, el Salvador que llega. El cosmos muere. Lleva cosmos en griego, que significa el mundo. El cosmos, que significa entonces todo lo mundano, todo lo negativo. Porque ahora cuando llega la luz, cuando llega Jesús, cuando llega Dios mismo y se encarna en nuestra realidad, en nuestra historia, entonces llega ¿qué cosa? Llega lo nuevo. Y entonces ahí se muere toda la oscuridad, se mueve el cosmos. Si uno quiere compararlo mejor, puede entenderlo con la cuestión de la oscuridad. Alleva. ¿Y qué pasa? Cuando el sol está del otro lado para nosotros, porque la Tierra va girando, ¿verdad? Y entonces, cuando
al día siguiente comienza de nuevo a despuntar el alba, ¿qué pasa con esa oscuridad? La misma oscuridad va desapareciendo poco a poco. Bueno, este es el sentido que nos quiere decir. Cuanto más aparece el sol podemos comparar con la presencia de Dios, el Jesús, ¿verdad? El Dios que se encarna en la persona de Jesús, el Jesucristo, el Salvador, entonces para nosotros. Cuando Dios va apareciendo en la vida del cosmos, del mundo, en nuestra vida en síntesis, entonces comienza a vislumbrar, a alumbrar, a cambiar. Peña puntua con ya esa formal hoy, es decir, comienza a iluminarse. Y eso es entonces lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El cosmos muere. La noche desaparece en la medida, pero así en forma automática. En forma automática. No es que primero entra el sol y después entonces se tiene que pelear y va a comenzar a desaparecer la oscuridad después de que el sol haya entrado. No. Es automáticamente, en la medida en que va apareciendo el sol, sí o sí la oscuridad desaparece. Es una cosa así, directa. En la medida en que aparece el sol, entonces desaparece la oscuridad. Tales son las certezas fundamentales. Estas son entonces las certezas profundas, importantes, fundamentales y esenciales de la vida cristiana. Upealo ella casea ñandejina, upealo huerúa ñandeja, upeala jeía ñandejina. Peñan de Yara, hoy queriré. Peñan de corazón pupe, peñan de Yara, hoy queriré. Peñan de sociedad, peñan de Yara, hoy quiero peñan de roga pupe. Evidentemente que ese sol hace que desaparezca todo lo negativo. Pensemos bien entonces. Va el fin del mundo, va el fin del cosmos. Es entonces la presencia de este Jesús que hace que vaya desapareciendo lo que es oscuridad. Vuelvo a repetir, porque alguna vez ya entendéis, allá pues llegué con el significado simplemente de los géneros literarios, ¿verdad? Aquí nos quiere decir que el fin del mundo es la presencia de una luz, la presencia de un Cristo, la presencia de un Dios, que en cuanto más entra en nuestra vida, hace que sí o sí desaparezca automáticamente la oscuridad. Y por eso les puse ese ejemplo. El sol que va apareciendo, ¿verdad?, en la oscuridad. Y entonces esa oscuridad automáticamente, que cuando viene el sol o desaparece o viene, pero de forma automática es. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy leemos el capítulo 15, del 1 al 2 del Génesis, luego del 17 al 18. Abraham creyó en el Señor. En aquellos días Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor mío, ¿de qué me sirven tus dones? Si soy estéril, Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió, no me has dado hijos y un criado de la casa me heredará. Pero el Señor le dijo, él no te heredará, uno salido de tus entrañas te heredará. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Queridos hermanos, qué interesante ante una situación evidentemente de riqueza, todos los dones que uno recibe. Aquí entonces Abraham mismo se pregunta y dice, es la generosidad del corazón en síntesis lleva, porque es mañana ya amape un manapico con amba con lleva. Manapico deñan de yara gente treimba RMS opi mabe heyata. Y él está diciendo, dejarle a un esclavo, a uno que es simplemente servidor aquí de mi casa, dice, si yo no tengo descendencia,
Es decir, no tengo hijos, no tengo familia. Sin embargo, el Señor le promete y le dice, no, de tu descendencia verdaderamente, de tu casa, entonces saldrá quien te va a heredar. Y después continúa la palabra de Dios y nos dice y termina diciendo que Abraham creyó verdaderamente en el Señor. Queridos hermanos, muchas veces nosotros nos angustiamos y decimos, y bueno, ¿quién verdaderamente será el heredero? No de nuestras riquezas materiales, porque estas riquezas materiales ciertamente que no tienen el valor de lo esencial y de lo fundamental, de esa riqueza espiritual de nuestra propia vida que nosotros tenemos que ir transmitiendo a los demás. Y esta es la verdadera riqueza que el Señor hoy también quiere darnos. Y esto es lo que el Señor también nos está diciendo, esa riqueza espiritual que cada uno de nosotros que tiene que expandir. Mira, cuenta las estrellas, o mira y cuenta las arenas de la playa. Así será tu descendencia. Ojalá que así verdaderamente sea entonces esa fuerza del Evangelio que nosotros expandimos, que anunciamos, que nuestra herencia o la heredad que nosotros dejamos a los demás sea ese Jesucristo vivo, pero que llegue a todas las naciones, que llegue a todas las personas, que podamos anunciar que esa herencia que el Señor nos ha dado, nos ha dejado, nos ha proporcionado a cada uno de nosotros, también nosotros lo podamos dar a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Nos encontramos en esta linda reflexión que encontramos del capítulo 24 y el capítulo 25 de San Mateo. El título principal sería entonces el fin del mundo y el juicio final. Capítulos 24 y 25. Decíamos nosotros que el cosmos muere en la medida en que aparece el Cristo. Es decir, la promesa que se realiza en la vida de Israel, en la vida del hombre. Vivimos de esta manera en los últimos tiempos. ¿Qué significa los últimos tiempos? Y significa entonces la presencia de un Dios que actúa, que entra en nuestra historia. Cristo llega y entonces el cosmos muere. Tales son las certezas fundamentales. Estas son las certezas fundamentales, queridos hermanos, que nosotros encontramos, ¿verdad? Cuando vemos que el Cristo llega y por otra parte el cosmos va muriendo. Certezas fundamentales que nos hacen entender que la vida cristiana es la que trae el fin del mundo, o mejor dicho, la vida de Cristo en el hombre, después será vida cristiana, es esa vida, esa luz, esa iluminación la que trae la iluminación total sobre la oscuridad. Y en la medida en que se va iluminando con su presencia, ciertamente que esa oscuridad, esa noche va desapareciendo. Ahora, preguntas retóricas. ¿Cómo pueden expresarse? ¿De qué forma se aclaran estos elementos? De esto nos hablan los capítulos que siguen justamente, Mateo 24 y 25 que tenemos nosotros aquí. Ellos muestran que el enfrentamiento decisivo de Jesús con Israel, que ha terminado en la condena y ruina de ese pueblo, conduce interna y necesariamente al fin del mundo. Vamos a volver a repetir esto porque aquí encontramos algo esencial y fundamental. Entonces, todos estos capítulos, ¿verdad? O sea, el capítulo 24 y el capítulo 25 nos muestran que el enfrentamiento decisivo de Jesús con Israel, vimos anteriormente, que ha terminado en la condena y ruina de ese pueblo, es decir, en la ruina de Israel, conduce interna y necesariamente al fin del mundo. ¿Por qué conduce a la ruina de Israel? Y porque justamente no ha aceptado al Salvador. Fíjense que en otro pasaje nosotros habíamos leído anteriormente cuando Jesús se encuentra, dice, saliendo de Jerusalén y se encuentra con la famosa higuera, la higuera seca después, ¿verdad? Y Jesús dice que va a pedirle a esa higuera, le va a pedir frutos, porque vio que estaba cargada, ¿verdad?, de hermosas hojas verdes. Entonces se va a buscar frutos, higos. Pero sin embargo no encuentra ningún fruto, Y entonces Jesús dice que maldice a esa higuera. Pero ¿por qué nosotros? Estos son simbologías, ciertamente tenemos que entrar en el significado semiótico para poder entender, es decir, en el significado de los símbolos. Dice la semiótica, pues ya me tú tenías que entender con A. Cuando te está diciendo que esa higuera está tan floreciente, tan hermosa, tan verde, pero sin embargo va Jesús y no encuentra nada, está queriendo decir que ñande la tapananareía lleva. Quiere decir que nosotros externamente podemos demostrar, podemos estar ahí al frente como una cosa hermosa, pero sin embargo en el fondo no estamos produciendo fruto. Aquí se está centrando justamente en este elemento, la falta de fruto. No producimos el fruto necesario, no producimos aquello que el Señor puso en nuestra genética, nuestra genética cristiana para producir, pero sin embargo nosotros no estamos produciendo. Justamente después vienen otros pasajes muy interesantes, incluso esos que trabajaban con el patrón van y dicen, Señor, vamos a arrancarlo eso, ¿verdad? Sin embargo, dicen, no, vamos a esperar un poquitito, a ver si después, entonces vamos a acabar un poco, vamos a darle posibilidad a ver si esa
planta, vuelve a crecer y así. O sea que hay muchos elementos que nos enseñan y nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para entender esta partecita de la llamada del Señor. Entonces, ellos nos muestran que el enfrentamiento decisivo con Israel, que ha terminado por eso en la condena y ruina de ese pueblo, es un enfrentamiento decisivo, porque ustedes no han producido nada, no han producido como debe. Y entonces conduce interna y necesariamente al fin del mundo. Todo eso, al no producir, al no hacerlo, lleva entonces a un fin del mundo. Ciertamente todo acaba. Es triste, pero Cristo viene y es la alegría. Acaba lo antiguo, acaba lo que es viejo, acaba lo que ya en el fondo, porque después esa higuera también que había pasado cuando Jesús vuelve. Entonces, y los discípulos miran y ven que esa higuera se secó, dice. Y claro, si no produce fruto, y entonces externamente y por ahí, pero no sirve para nada. Entonces aquí dice, se secó esa higuera, ¿verdad? Ahora, del doble plano de victoria y de condena hablan los textos. Israel condena a Jesús. Israel condena a Jesús. Ahí está entonces su error. Pero Jesús termina siendo Señor de cielo y tierra. Israel le condena, pero sin embargo, Jesús es el dueño, Señor del cielo y de la tierra. Al mismo tiempo, Jesús aparece como el juez definitivo. Venciendo a Jesús en lo externo y persiguiendo a su iglesia, Israel se precipita hacia su ruina. Aquí entonces está ya directamente diciendo elementos que la comunidad cristiana en ese momento, en su contexto histórico, estaba viviendo, que era la persecución. Es la persecución. Con esta persecución que ustedes nos están haciendo, ustedes están llegando entonces a algo peor, ¿verdad? Entonces, a la muerte definitiva, entonces, de esa propuesta del judaísmo. Queridos amigos, vamos a ir reflexionando más sobre este capítulo 24 y 25. Es tan interesante. Por ahora concluimos nuestro curso bíblico. Pedimos al Señor que nos bendiga y que sobre todo podamos nosotros responder con prontitud a su llamado. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.